iglesia, dice, nadie se imaginaba que ese nombre o ese sobrenombre duraría por mucho tiempo. Cuando tú le pones a una persona un apodo desde niño, se queda con ese apodo desde hasta sus 70, 80 años. Y ese sobrenombre a la iglesia se lo pusieron. Entonces, hermanos, los burlones de ese tiempo nos dieron un título. ¿Cuál fue el título, hermanos, que nos dieron? Cristianos. ¿Cuál fue el título que nos dieron? Cristianos. Dice que a los de la iglesia se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, hermanos, dice Pedro, a ver si alguien lo encuentra rápidamente, en primera de Pedro 4:16, dice, fíjense lo que dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué dice Pedro entonces? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. A ver todos juntos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces, hermanos, cuando nosotros en la calle algún hermano nos dice, hola hermano, ¿cómo estás? No tenemos que avergonzarnos, ¿no? O miren, ahí van los cristianos. No tenemos que avergonzarnos, sino tenemos que darle la gloria a Dios. Entonces los discípulos por primera vez en Antioquía estaban comenzando a tener una identidad propia, diferente a la comunidad judía. ¿Qué estaban teniendo una identidad propia? Y esa identidad propia ahora nosotros la tenemos como cristianos. ¿Sí? Esa es una identidad propia, ya no como la de los judíos, sino ya es distinta, ya es diferente. Amén. Y luego dice que se levantó uno de ellos llamado, ¿cómo se llamaba? Agabo. ¿Quién era Agabo? Era uno de los profetas. ¿Quién era Agabo? Era uno de los profetas. Dice que este daba a entender por el Espíritu que vendría ¿qué? Una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Qué iba a venir? Mucha hambre. Que iba a venir hambre, que iba a haber escasez de comida. Aquí en México, gracias a Dios, no hemos pasado eso en estos tiempos, pero dice que iba a haber una escasez de comida en toda la tierra. Y eso sucedió cuando dice ahí la Biblia, en el tiempo del emperador Claudio, del emperador de Roma. Para el que escribió este libro de Hechos, dice que para el que escribió este libro de Hechos, dice que estaba interesado en establecer el tiempo exacto de esta hambruna. Lo que quería saber Lucas también era saber el tiempo exacto cuando iba a pasar ese tiempo de hambre. Y no sabían el tiempo exacto. Así que dice que así que va a un paso adelante esa señal de los tiempos de Claudio, el emperador de Roma. Entonces la señal era que cuando él iba a tener el dominio sobre Roma, iban a acontecer todas esas cosas. Entonces la historia, hermano, nos informa la sucesión de malas cosechas, hambre extrema. Dice que el hambre extrema, dice larga, muy larga, porque duró casi 4 años. Duró esa hambre casi 4 años, imagínense ustedes, 4 años no había que comer. Entonces, en los tiempos de Claudio, hermanos, dice que se encontraron unos papiros encontrados allá y cuenta la historia. Dice que nos muestra el alto costo de los granos, del trigo, de todo lo que vendían, ya sea lentejas, lo que sea. Los costos eran sumamente muy caros. Entonces había una reina que se llamaba Helena. Dice que llevaba una gran cantidad de granos para ayudar a los egipcios debido al hambre. Dice que eso fue entre el año 45 y 46. Ella llevó esas cosas hasta allá. Por ejemplo, nosotros, nuestra iglesia que está allá en la colonia Cusco, se llama Berea. Nosotros llevamos trailers de alimentos hasta Chiapas y Oaxaca. Llevábamos trailers con ropa, con frijol, con arroz, con azúcar. Todo eso lo llevamos allá, eran
30 y tantas horas de camino hasta por allá, pero hasta allá llegábamos. Entonces, hermanos, esta reina dice que llevaba alimentos a la gente más necesitada de ese tiempo. Dice entonces, la mayoría de los esfuerzos de los judíos para mitigar el sufrimiento eran insuficientes. No podían. Es, por ejemplo, si aquí en México deja de llover y nos falta el agua para tomar, simplemente la Ciudad de México se acabaría, hermanos, sin agua. Entonces imagínense la gravedad que puede pasar cuando la naturaleza, hermanos, empieza a moverse de esa manera. Entonces le sufrimos. Entonces esa reina ayudó a mucha gente y dice que murió en el año 56. Entonces, hermanos, lo más interesante de este mensaje o de esta enseñanza, y lo más importante aquí, es que los cristianos se anticipaban a la hambruna. ¿Los cristianos a qué se tienen que anticipar? A la hambruna. ¿Qué es la hambruna? Al hambre. Nosotros nos tenemos que adelantar al tiempo del hambre. Y la misma Biblia nos lo explica aquí. Dice que los creyentes se anticipan al hambre por medio de la fe. Dice que esa profecía, hermanos, esa profecía de ese hombre, de ese profeta, esa profecía, dice que los cristianos tenemos que anticiparnos al hambre, a la escasez, a la pobreza y a la miseria. ¿A qué tenemos que anticiparnos? Al hambre, a la escasez, a la pobreza y a la miseria. Nos tenemos que adelantar a eso. Entonces la palabra de Dios, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? En un versículo que dice, levantándose uno de los profetas llamado Agabo, dice, lo que enseñó dice que iba a haber hambre sobre toda la tierra. Dice también que en los tiempos de José el soñador, dice que el faraón fue muy parecida esta hambruna que hubo a cuando estuvo el faraón. Y José le dijo a faraón, lo que Dios va a hacer, ya te lo ha mostrado. Entonces lo que Dios iba a hacer en ese tiempo, se lo estaba mostrando a quién, al profeta. Y el profeta se lo estaba mostrando a quién, a la iglesia, lo que Dios ya había determinado. Cuando Dios va a hacer algo, hermanos, a Dios no lo podemos cambiar. Cuando Dios va a hacer algo, a Dios no lo podemos cambiar. Entonces, hermanos, fíjense que dice que ese faraón, dice en Génesis 41 del 1 al 4, dice que él veía a vacas muy gordas en su sueño. ¿Qué vio? Vacas muy gordas. Pero dice que después en su sueño vio unas vacas muy flacas y feas. Y que esas vacas feas y flacas, no estoy ofendiendo a nadie. Entonces dice que esas vacas gordas y luego las placas se comían a las gordas. Y entonces dice la palabra de Dios, dice que entonces aquí vienen 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto. Dice, tras ellas, dice, seguirán 7 años de hambre en toda la tierra. Y dice que entonces la abundancia será olvidada. Porque primero vino la abundancia y después ¿qué vino? La escasez. Siempre en nuestra vida, hermanos, primero te va a venir la abundancia y después te va a venir la escasez. Si tú en la abundancia que Dios te da no la aprovechas, se va y ya no regresa. Yo tuve tiempos de abundancia, de mucha abundancia, pero en ese tiempo dejé ir. Esas oportunidades las dejé ir. Entonces dice la palabra de Dios que el hambre en toda la tierra, dice que el hambre iba a ser gravísima. El hambre va a ser gravísima en ese tiempo. Yo me acuerdo entre los años de
1988 hasta 1980, el hambre en México se agudizó, hermanos, pero demasiado. Me dice un amigo, porque a un tiempo yo me compraba mis cajitas de gansitos y las metía en el refri. Y entonces me dice mi amigo, dice, oye, dice, tú ya no debes de comer gansitos, ya estás bien grande de edad, ¿por qué comes gansitos? Le digo, es que de niño, en mis tiempos, no tenía para comprar eso. Y ahora que pues vivo un poco mejor, pues me compro mis gansitos y mis galletas. No, eso tú ya no debes de comer eso. Entonces, hermanos, fíjense, entonces en la abundancia, dice cuando tú desperdicias en la abundancia, hermanos, entonces te viene pobreza. Dice que en la abundancia José, dice que José recogía el trigo como la arena del mar. ¿Cómo recogía el trigo? Como la arena del mar. Cuando tú ves el mar, toda la orilla llena de arena, dice que así recogía José el trigo allá en Egipto. Entonces, hermanos, el creyente, hermanos, el creyente tiene que anticiparse a la hambruna. ¿A qué te tienes que anticipar, hermano? A los tiempos difíciles. Si tú no te anticipas y no te preparas desde antes, entonces vas a pagar las consecuencias. ¿Por qué tienes que anticiparte a la hambruna? Por medio de la fe. Tú tienes que ir, hermano, siempre un paso adelante. Y con esto te quiero decir que tienes que ser un hombre ahorrativo, que tienes que ser una mujer ahorrativa. Si tú no eres una mujer ahorrativa y no eres un hombre ahorrativa, va a venir el tiempo de la escasez. Y cuando venga el tiempo de la escasez, no vas a tener. Entonces, en el tiempo de las vacas gordas, tú tienes que aprovechar para cuando te llegue el tiempo de las vacas flacas, tú ya tengas de dónde tomar dinero, de dónde tomar para poder solventar tus gastos. Y entonces yo puse aquí, nunca te quedes atrás, camina siempre hacia adelante, no mires atrás. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Había 10 vírgenes insensatas y 10 vírgenes, así, perdón, 5 insensatas y 5 ¿qué? 5 insensatas y 5 sensatas. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que ponernos? No tenemos que dormirnos. Dice camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Si tú te duermes, te va a llevar la corriente. ¿Sí o no? Porque dice la palabra de Dios, Dios quiere que tú seas cabeza y que no seas cola. ¿Dios qué quiere? Que tú seas cabeza y que no seas cola. Se oye feo, ¿no? Pero eso es lo que dice Dios. Dice, Dios quiere que a ti te pidan a ti y tú no les pidas a ellos. ¿Qué Dios quiere? Que ellos te pidan a ti, pero que tú no les pidas a ellos. Dice, tú estarás por encima, pero nunca estarás por debajo. ¿Qué le dijo al Dios al pueblo de Israel? Tú vas a estar por encima nada más, pero nunca vas a estar por debajo. Abajo. Dice la palabra de Dios que la cabeza de todo varón es Cristo, que la cabeza de toda mujer es el varón. ¿Quién es la cabeza de nosotros? Es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. ¿Quién es el cabeza de la iglesia? Es Cristo. Entonces, hermanos, Dios siempre te llamó para que tú seas cabeza y no seas cola. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros en los tiempos de abundancia
tenemos que ser buenos administradores. Si en los tiempos de abundancia tú no cuidas, hermano, la vas a sufrir. Dice que en respuesta al profeta, los creyentes de la iglesia de Antioquía determinaron algo. ¿Qué determinaron? A ver, veanlo allá en el pasaje. ¿Qué determinó la iglesia? Enviar una ayuda a los hermanos que habitaban ¿dónde? En Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Porque los de Antioquía tenían lo suficiente para ayudar a los hermanos que habitaban en Jerusalén. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno, dice, conforme a lo que tenía, dice, se decidieron a enviar ayuda. ¿De dónde sacaron los apóstoles? De lo que ellos tenían. ¿Quién dio para ayudar a la iglesia de Jerusalén? ¿Quién lo dio? Los apóstoles. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron los apóstoles? Dice, cada uno conforme a lo que tenía. No iban a dar más de lo que no tenían, sino que los apóstoles dieron de lo que ellos tenían. Dice la Biblia que el que da escasamente, escasamente también recibirá. ¿Sí dice la Biblia eso o no? Dice que tenían y dieron y enviaron la ayuda, el amparo y el apoyo para ayudar y favorecer una necesidad. ¿Para qué dieron? Para favorecer una necesidad. Hace poquito vi a una hermana en Morelos. Me dijo, ay, hermano, estoy viendo una iglesia allá por Cuautla. Dice, pero somos un grupo chiquito. Y ay, hermana, pues un grupo chiquito, usted nunca se desanime. Y ya me empezó a platicar cómo caminaba esa iglesia. Yo le dije, nosotros no caminamos así, hermano. Nuestra iglesia camina de otra forma. Le dije, más o menos camina como la iglesia primitiva. Porque nuestra iglesia, cuando hay un necesitado, todos dan. Si hay una necesidad de un hermano que viene de otro lado y nos pide ayuda, la iglesia le ayuda. Así es como camina Betel. ¿Y cómo hicieron los hermanos aquí? Si cada uno conforme a lo que tenía, dieron y enviaron. Ellos dieron cada uno como ellos tenían. Yo me acuerdo que hace tiempo nosotros nos dedicamos siempre a la obra de Dios bueno, ya tenía 19 años, yo tenía 25 años, nos dedicamos siempre a la obra de Dios. Y entonces Lupita estaba embarazada de Basti. Y entonces yo no tenía para pagar el parto, no tenía yo dinero. No tenía ni un quinto, es más, cuando pasaba por los tacos se les aluviaba y no tenía para comprarme unos tacos. Ni a Lupita ni yo. Lo pasaba, veíamos a mi hermano se quedaba en la taquería y ay, cómo se les aluviaban los tacos. No teníamos dinero. Y el hermano me dijo, hermano, no te preocupes. Voy a meter a tu esposa al Seguro Social y ahí se va a aliviar. Entonces, hermanos, me dieron una ayuda que yo ni me la esperaba. Y Basti nació en el Seguro Social ahí en San Ángel. Fíjense, hermanos, entonces Jerusalén tenía una necesidad. Hermanos, Jerusalén tenía una necesidad, pero si los hermanos de ahí no ahorraban, ¿cómo iban a dar esa necesidad? ¿Cómo la van a dar? Yo, hermanos, ahorro hasta el agua. Yo me baño y con el agua que me baño lavo mi ropa. Y la agua que me sobra es para la taza de baño. En el papel de baño no ahorro, en ese sí, no. Pero en el agua sí ahorro. Entonces, hermanos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que ahorrar.
Yo no me compro zapatos muy caros. Ropa, hay veces hasta traigo luciendo ropa usada. Solamente la ropa nueva la uso cuando vengo a la iglesia. Pero mi ropa, ustedes me ven en mi casa y ando con mis camisas todas pintadas porque siempre ando haciendo trabajo. Entonces, hermanos, ¿cómo tienen que hacer ustedes para que puedan caminar y adelantarse al hambre? ¿Qué tenemos que hacer? Para adelantarnos a la hambruna, a los momentos difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Ahorrar. Tenemos que administrarnos en todo. Lupita en esta semana fue al mercado y le dieron 3 kilos de tomate, 3 kilos de cebollas, 3 paquetes de esos de verdolagas. ¿Cuánto te dieron tus verdolagas, Lupita? 3 por 25. Una vez yo fui al mercado, a veces vamos en la tarde, y ese día en la tarde me decía una señora, venga, llévese todas por 10 pesos. Me dio como 4 manojos. Y una señora que se me queda bien y le dice, oiga, señor, ¿por qué le está regalando al señor las verdolagas? Dice, no, eso porque ya se las vendí en 10 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ahorrativos. Tenemos que ser ahorrativos. Hay veces que la fruta está más cocidita, pues si es más barata, pues hay que comprar esa, hermanos. Hay que aprovecharla. ¿Cuántos van a decir amén? ¿Cuántos van a ahorrar? ¿Cuántos van a ahorrar? A ver, levante la mano. Porque, hermanos, con lo que ustedes ahorran, podemos ayudar. Con lo que nosotros ahorramos, podemos ayudar. Si nosotros no ahorramos, no podemos ayudar. Espero que esta palabra de Dios sea de bendición para su vida, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vemos cómo Dios es fiel con cada uno de nosotros. Y Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y Dios es misericordioso. Entonces vamos a reconocer la fidelidad de Dios. Vamos a pedirle al Padre que Dios siempre es fiel. El problema es nuestro corazón. El problema son las circunstancias que nos hacen desesperar, que nos mueven y malgastamos nuestro tiempo, malgastamos nuestro dinero, malgastamos nuestros recursos, malgastamos nuestra energía, malgastamos el tiempo que Dios nos da. Y creo que son tiempos de salvar ese tiempo. Es tiempo de salvar lo que Dios nos da. Es tiempo de acercarnos a Él y decirle, Padre, tú eres el único que puede hacer las cosas, el único que puede, pues, simplemente darnos la oportunidad y creer que tú tienes todo bajo control. Señor Jesús, te pedimos que seas tú con nosotros, Señor. Encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel hasta el final, tú nunca fallarás. Y en la tempestad sé que sigues siendo fiel.
tipos de personas, el necio y el sabio. Y a todos nos has dado talentos, a todos nos has dado dones, a todos nos has dado pues regalos tanto naturales como espirituales. Y dice tu palabra que el que le diste uno, el que le diste poquito, fue y lo escondió. Y después al final de los tiempos fue llamado un siervo infiel e insensato. Y Dios, la manera en como nosotros somos mayordomos de las cosas físicas, porque tú creaste todo lo que está en este mundo, es físico, lo podemos tocar. Y en la manera en como nosotros administramos las cosas terrenales, las cosas de este mundo, es la manera en cómo vamos a estar preparándonos para que al final tú nos pongas en autoridad, Señor, si es tu voluntad. Y si somos aptos, nos pongas en autoridad en el reino de los cielos. Nuestra fidelidad a ti se ve en las cosas físicas y en las cosas terrenales que tú nos das aquí, en nuestros dones espirituales que tanto estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Dice tu palabra que sembremos, invirtamos en el reino de los cielos, en donde nada puede destruirlo. Dice que ni la polilla ni el orín pueden corromperlo. Dice, hagan tesoros en los cielos. Y Padre, pues tenemos que buscar esa mayordomía de las cosas que tú nos has dado, esa sensatez, ser sabios, Dios, danos sabiduría. Dale a tu iglesia sabiduría, Dios, porque en la manera en la que seamos fieles en lo físico, en el dinero, en las cosas, en los bienes materiales, es que tú nos vas a poner también en este tiempo, también en este mundo, Dios, en autoridad, pero no en autoridad como pensamos para señorearnos, sino para servir, porque dice tu palabra que el que quiere ser más grande en el reino de los cielos va a ser el mayor servidor de todos. Y Padre, pues danos esa capacidad, danos sabiduría. A veces dejamos de lado y te atesoramos tanto tu presencia, tanto la intimidad, Dios, pero las cosas físicas son tan importantes como las cosas espirituales, porque en las cosas físicas reflejamos lo que hay en nuestro corazón. Dice que donde ponemos nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y queremos darte gracias, Dios, por este tema. Danos salud, pues salud financiera, danos salud en nuestra manera de administrar nuestros recursos, en la manera de administrar nuestro dinero. Como mexicanos tenemos la cultura de desperdiciar, de hacer fiestas, de muchas cosas, Señor, pero purifícanos con tu amor, como tú lo sabes hacer, como un Padre, Dios, como un Padre amoroso, como un Padre con paciencia, un Padre con ternura. Y como la ovejita, cuando no entendemos, Dios, pues usas mano dura y con la vara golpeas fuerte para que podamos escuchar tu voz. Y Padre, pues déjanos poder tener esa sabiduría de poder administrar lo que tú nos das. Te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno, porque para siempre ha sido tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por este tema, por este tiempo. Y vamos a recoger las ofrendas, Dios, porque dice tu palabra que pues seamos fieles y cada uno propone en su corazón. Dice tu palabra que no con tristeza ni con necesidad, porque tú amas al que da con alegría. Así que no estamos aquí, Señor, por los beneficios económicos, estamos por el beneficio de tu persona, estamos por el beneficio de tu belleza, estamos por el beneficio de conocer a Jesús. Y por eso es que ofrendamos, porque a través de la obediencia tú nos bendices. Así que voy a pedirle a Leo si puede pasar por las ofrendas. Ya estás sentado en el trono, ya que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria.
Vicente que pase. Vamos a leer una parte de la Biblia. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jehová enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces Dios dice que va a haber una bendición si guardamos su palabra, o la palabra que nos dio el día de hoy. Si guardamos esa palabra, dice que Él nos va a exaltar sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde tan hermosa, esta reunión. Bendice a todos mis hermanos de esta iglesia. Bendice su entrada, bendice su salida, Señor, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Miren, les comenté a ustedes de que Lupita y un servidor cumplimos el sábado, Lupita, o el domingo, cumplimos el 18. El domingo 18 cumplimos de casados 40 años. ¿Cuántos cumplimos? 40 años. Ahora miren, hermanos, no es por vanagloria ni nada, sino simplemente es como un testimonio de nuestra vida, que ya tenemos 40 años como casados. Y esos 40 años como casados, pues hemos visto momentos difíciles, también momentos muy buenos delante del Señor. Entonces, hermanos, es como testimonio. Yo quiero para ese día comprar un pastel para poder comer todos juntos aquí ese pastel. Si ustedes quieren que traigamos comida a cada uno de nosotros, aquí comemos. Si ustedes quieren así, cada uno de nosotros trae un guisado y comemos aquí. Y si no, pues también podemos comprar taco placero, pero yo diría que sería mejor traer cada quien un guisado y aquí comemos el domingo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Un guisado cada quien, del que usted quiera un guisado. Y el día jueves sí me voy a poner